El diablo está en los detalles. Wouldst thou like to live deliciously? Bienvenidos a WatchMojo Español y a nuestra serie de terror. El cine de terror ha pasado de unos simples sustos a ser una amenaza en la taquilla. ¿Cómo es que se volvió tan popular este género? En este video veremos cómo las películas de monstruos, asesinos y fantasmas se apoderaron de nuestras pantallas. Aunque hay diferentes subgéneros del cine de terror que se vuelven populares y luego desaparecen, lo sobrenatural parece nunca pasar de moda. Las películas sobre posesiones demoníacas o fantasmas malignos siguen fascinando al público y causándonos pesadillas. ¿Por qué nos intrigan tanto estos seres siniestros y de otro mundo? Bueno, para empezar, los entes sobrenaturales suelen atacar en el lugar donde nos sentimos más seguros, en casa. La atracción que sentimos por las películas de casas embrujadas se relaciona con el miedo a las invasiones de casas y evoca esa idea terrorífica de que aun cuando nos sentimos seguros y a gusto, algo podría estar acechando justo detrás de nosotros. Del mismo modo, las películas que tratan sobre posesiones demoníacas proyectan una sombra espeluznante no solo sobre objetos familiares, sino también sobre nuestros seres queridos y nuestras propias almas. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Además de que siempre habrá algo aterrador en lo desconocido e inconcebible. La gente ha contado historias de fantasmas desde tiempos inmemorables, y su popularidad en el cine data de los primeros años de este arte. Dado que este tipo de historia abunda en diferentes medios, muchas películas han sido adaptaciones. Por ejemplo, El gato y el canario está basada en una obra de teatro. Aunque el fantasma resulta ser una persona, es una gran muestra de la típica casa embrujada. Lo mismo sucede con la comedia de horror The Old Dark House, que fue adaptada de la novela Benighted. Ambas ocurren en casas misteriosas donde una oscura presencia acecha en secreto. Este elemento sobrenatural tendría más énfasis en películas como The Innocents de 1961, una adaptación de la novela de Henry James The Turn of the Screw. Aunque incluso en esta se puede argumentar que los fantasmas son productos de la imaginación ligados a un trasfondo sobre la sexualidad y represión. Cuando se trata de adaptaciones de terror, tal vez ninguna otra novela ha sido tan influyente como The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Publicada en 1959, fue adaptada 4 años después por el director y productor Robert Wise en una de las películas seminales del cine de terror británico, The Haunting. Con su drama psicológico, suspenso, efectos especiales y edición de sonido, se convirtió en un referente del género de casas embrujadas. Aunque es mejor olvidar el terrible remake de 1999, la adaptación de 2018 de Netflix llevó a esta película al mundo del streaming y le permitió a una nueva generación experimentar el miedo de esta historia. Liv! Get away from the window! Jesus Christ! A finales de los 60s, el interés por las historias de fantasmas dio paso a un gusto aún más oscuro, la maldad pura. What have you done to it? What have you done to its eyes? En Rosemary's Baby de 1968, Rosemary, interpretada por Mia Farrow, es violada por Satanás y da luz a su hijo. El éxito de esta película abrió las puertas a otras historias centradas en fuerzas malignas que frecuentemente tratan sobre niños malvados. Una de esas historias es la de El exorcista de William Friedkin, la cual aterrorizó al público con sus impactantes escenas de una posesión demoníaca.
Damien! Amen. Friedkin fue parte de una nueva generación de directores conocida como el Nuevo Hollywood. Después de varios fracasos, los estudios les dieron el control y permiso para tomar riesgos como nunca se había visto. Y los directores como Friedkin aprovecharon esa oportunidad. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! El Exorcista impulsó a este género de posesiones demoníacas hasta el cielo y le dio a las películas de terror un nuevo sentimiento de legitimidad. Obtuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia, donde ganó 2, además de una plétora de Globos de Oro. What an excellent day for an exorcism. Lo que siguió después fue un montón de imitadores. Incluso la película Lisa and the Devil de Mario Bava de 1974 incluyó una escena de exorcismo muy forzada con el fin de aprovechar esta fiebre por los demonios. We have the right ingredients. The Dark Knight. This house. It's also so spooky. Y claro, las parodias no tardaron en llegar. The bed must be on the floor! The bed must be on the floor! The bed is on my foot! Los niños ligados a fuerzas oscuras y sobrenaturales se han convertido desde entonces en un elemento clásico del horror, ya sea como el engendro del diablo, como en The Omen, o niños incomprendidos, como en la adaptación de Stephen King, Carrie. Stephen King, el maestro del horror, logra combinar todos estos elementos: fantasmas, posesiones y niños con poderes sobrenaturales en su novela The Shining, la cual fue llevada al cine por el mismísimo Stanley Kubrick. Hello, Danny. Come and play with us. Un año antes, The Amityville Horror, basada en los asesinatos cometidos por Ronald DeFeo Jr., que además incluye eventos paranormales, también incluyó a un hombre que es empujado a la locura por unos espíritus y que termina asesinando a su familia con un hacha. Y aunque The Amityville Horror se convirtió en una franquicia, fue la actuación de Jack Nicholson en The Shining la que se volvió parte de la cultura popular. Here's Johnny! Y mientras el género avanza, las fuerzas sobrenaturales se vuelven más poderosas. Claro, pueden poseer o llevar a la locura a sus víctimas, pero también pueden actuar por su cuenta. Sus fantasmales presencias pueden entrar en las casas y tomar el control. Esto fue representado terroríficamente en Poltergeist de Tobe Hooper, que fue coescrita y producida por Steven Spielberg. Es un clásico del género que demuestra cómo el terror sobrenatural puede funcionar en diferentes clasificaciones. Podrá ser para adolescentes y adultos, pero trata de verla con las luces apagadas. La influencia de Poltergeist se ha mantenido por décadas, siempre presente en franquicias modernas como Paranormal Activity o The Conjuring. Nancy? Esta versatilidad en las calificaciones ha servido para que las películas sobre casas embrujadas y posesiones sigan siendo un éxito financiero. Películas como The Sixth Sense y los otros pueden aterrorizar a públicos de diferentes edades con versiones espeluznantes e inteligentes de las historias de fantasmas tradicionales. Mientras que obras más para adultos como Crimson Peak de Guillermo del Toro están claramente dirigidas a adultos que gustan de la atmósfera más gótica de los estudios Hammer. Irónicamente, algunas de las películas de terror para adultos más populares tratan sobre juguetes poseídos como Child's Play y Annabelle. La flexibilidad del género en las clasificaciones le ha permitido llegar a adolescentes y adultos que quieren un poco más de maldad en sus vidas. Claro, como cualquier otro género, el terror sobrenatural ha tenido que reinventarse para mantenerse interesante. Los efectos especiales en El Exorcista podrán haber impactado al público de los 70s, pero siempre necesitamos cosas nuevas. Varios movimientos dentro del género han evitado que este se estanque.
Entre ellos encontramos las historias de fantasmas vengativos del horror japonés como Ringu y Jun-Oh The Grudge, al igual que sus remakes hollywoodenses. También tenemos el estilo de metraje encontrado que es utilizado en películas como la antes mencionada Paranormal Activity. Incluso películas sobrenaturales de horror como Hausu son del tipo ver para creer. En serio, juzga tú mismo el nivel de locura. Un tema recurrente en estas películas es la delgada línea entre la cordura y la locura. Un tropo clásico del género es que al principio nadie le crea o incluso otras personas escépticas se ríen del personaje que está experimentando fenómenos sobrenaturales. Esto ocurre sobre todo con personajes femeninos. Por ejemplo, en El gato y el canario y Rosemary's Baby, las protagonistas dudan de su propia cordura antes de descubrir que tenían razón desde el principio. Don't argue or make a scene. Because if you say anything more about witches or witchcraft, we're going to be forced to take you to a mental hospital. You don't want that, do you? En su libro House of Psychotic Women, la escritora, programadora y productora canadiense Kier LaJanice contrasta a la mujer neurótica que vive avergonzada con su contraparte masculina, el excéntrico. En películas como Let's Scare Jessica to Death y The Entity, los traumas del pasado de las protagonistas son provocados, lo que facilita que sean ignorados. Christ, she tore the fucking place apart. No, she didn't. You saw it. She couldn't have done all this. We both saw it with our own eyes. We stood right there and saw it, George. Es un tema que continúa siendo explorado de nuevas e interesantes formas. Un gran ejemplo es la película The Invisible Man dirigida por Leigh Whannell, donde se utiliza este tropo para denunciar la violencia doméstica. Cecilia, what is going on? Are you okay? I'll explain later. Just go, Emily. Go. En el centro de todas estas películas encontramos emociones poderosas y destructivas que escapan de nuestro control. Por ejemplo, la película clásica de los 80s, The Changeling, trata de forma magistral el duelo. En años más recientes tenemos a The Babadook y, claro, Hereditary de Ari Aster, cuyo acto final es una completa locura. You are sick, Annie. I need to call the police. Estas películas demuestran que el género puede funcionar universalmente, ya que además de darnos sustos y mucho suspenso, también le ofrece algo a los críticos. Otra razón más de su popularidad. Sin importar si ocurren en nuestras casas o en lo profundo de nuestros corazones, las películas de terror sobrenatural nos muestran los peligros que existen en el exterior y en nuestro interior. Nos siguen atrayendo con terrores inimaginables que nos golpean cuando menos lo esperamos, arrastrándose por las paredes de nuestros cuartos e invadiendo nuestras pesadillas. Pero para ser honestos, es justo lo que queremos, pero en nuestras pantallas. Asegúrate de no perderte el próximo episodio de esta serie de terror donde estaremos hablando de la nueva época de oro de este género.